esclerosis múltiple es una enfermedad que cada vez se diagnostica más, ¿no? Porque ya antes la resonancia era un poquito cara, pero ahora como hay muchas resonancias, ya ha variado y es y y se puede ya está asequible, ¿no? Ok, bien. Entonces es el único, es una de las pocas enfermedades en la cual se necesita los exámenes auxiliares, en este caso la resonancia con contraste, para hacer el diagnóstico, ¿no? Ok, están viendo mi pantalla, ¿no? Perfecto. Sí, doctor. Ok. Bueno, ¿qué cosa es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad desmielinizante, inflamatoria del sistema nervioso central, tipo inmunológico, que cursa en brotes y remisiones de evolución progresiva. En brotes y remisiones quiere decir que cuando usted ve a un paciente que de repente no ve por un ojo, ¿no? Tiene una ceguera, y luego a las 4, 6, 8 horas recupera la vista, eso quiere decir un brote y remisión. Entonces siempre piensen en que puede ser una esclerosis múltiple, sobre todo en personas jóvenes, ¿no? Es de evolución progresiva, la causa más común de incapacidad neurológica en adultos jóvenes. Acuérdense, jóvenes, ¿ya? Mayor incidencia en latitud norte, en la zona fría, en la raza blanca y y es más común en mujeres. Se dice también que es una enfermedad autoinmunitaria, afecta el cerebro y la médula espinal alta, o sea, la médula cervical. Comienza entre los 20 y 40 años, afecta más a mujeres, pero también se presenta en niños, ¿no? Los niños pueden tener esclerosis múltiple, hemos visto varios casos de niños. Es causado por daños de la vaina de mielina y luego los axones, ¿no? De las neuronas cerebrales y de la médula espinal. Cuando estas se dañan, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen. El daño al nervio es causado por inflamación, lo cual ocurre cuando las células inmunitarias del propio cuerpo atacan el sistema nervioso central. Puede presentarse episodios repetitivos de inflamación en cualquier área del sistema nervioso central, encéfalo y columna cervical. Aparecen lesiones desmielinizantes, neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso central. Entonces, haciendo un overview, la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, inflamatoria, crónica del cerebro y la médula espinal. Es una enfermedad autoinmune. Hace 170 años que se descubrió por primera vez la esclerosis múltiple, 60 años que se postula el origen autoinmune y solo hace 30 años que se dispone de tratamientos, ¿no? 2.5 millones de pacientes en todo el mundo tienen la enfermedad. 50% de ellos no son tratados, porque el tratamiento es caro. Afecta más a las mujeres, en su mayoría jóvenes, 2-1 en relación a los hombres. Suelen iniciarse en las primeras décadas también, por lo cual se dice que afecta a niños también. Los síntomas clínicos se producen periódicamente y en última instancia conducen a la progresión de la enfermedad, de la incapacidad en forma constante, ¿no? La esperanza de vida es de 5 a 10 años menor que la de personas no afectadas. La esclerosis múltiple tiene un impacto importante y global en la familia social, en la familia, en la parte social y en la vida profesional, ya que produce una gran incapacidad o discapacidad. Afecta a niños, existe gran variedad de tratamiento por vía inyectable y por vía oral, ¿no? Entonces acá en esta figura ven, ¿no?, la vaina de mielina y el axón, ¿no? Esta enfermedad ataca primero la vaina de mielina y luego el axón, ¿no? Y ataca el cerebro, la médula espinal alta. ¿Cuál es la inmunopatogénesis de la esclerosis múltiple?
involucra una dinámica compleja de inflamación, desmielinización, herimiento axonal y astrocitosis, ¿no? Entonces, acá hay una inflamación, ¿no? Una desmielinización, ¿no? Y una pérdida axonal, ¿no? Se pierden los axones. Las teorías más frecuentes apuntan hacia un virus o un defecto genético o una combinación de ambos. Los estudios geográficos indican que puede haber un factor ambiental involucrado, de que ataca más la zona nórdica, ¿no? Sin embargo, nosotros que estamos en el sur, también tenemos Argentina, Brasil, Chile, tenemos también esclerosis múltiple, ¿no? Las personas con antecedentes familiares de esclerosis múltiple y las que viven en áreas geográficas nórdicas donde es más común, tienen mayor riesgo de padecerla. Entonces se dice que la etiopatogenia, los orígenes es genética y ambiental. A nivel molecular hay similitud estructural entre un agente infeccioso desconocido y componentes del sistema nervioso central, lo que causaría confusión en el sistema inmunitario, un proceso llamado mimetismo molecular. La barrera de protección hematoencefálica en esta enfermedad no funciona bien y las células T autorreactivas la cruzan. Luego estas células T atacan a la mielina del sistema nervioso central, produciendo desmielinización. A la vez hay proceso inflamatorio que es facilitada por células inmunitarias y elementos solubles como las citocinas, proteasas y las metaloproteínas. En presencia de anticuerpos contra los oligodendrocitos de la vaina de mielina. Hay activación de los linfocitos T, citotóxicos, macrófagos, con liberación de bradiquininas, interleuquinas y otras citoquinas. No, hay una activación del interferón gamma proinflamatorio. Entonces acá tenemos un resumen, disculpen el inglés, 400.000 casos en los Estados Unidos, ¿no? 2.5 millones de casos en el mundo, ¿no? 100.000 casos en la United Kingdom, ¿no? Inglaterra, toda esa zona. Ataca más en mujeres, ¿no? No ataca a todas las razas, ¿no? Es más común en raza caucásica, raza blanca, ¿no? Eh, este, ataca a niños, ¿no? En un 30%, y es más común, como le digo, en la parte nórdica, ¿no? Bueno, la inmunopatología es que mediante la neurodegeneración, es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central. En la etapa primera en la enfermedad es recurrente, remitente, y es el tipo más común, ¿no? Un 85% de pacientes con esclerosis múltiple presentan esta zona de recurrente remitente, ¿no? Y ataca y luego remite, ¿no? Hay otra que se llama la primaria progresiva, que ataca el 15%, ¿no? Y es un poquito de mal pronóstico, ¿no? No remite. Y la secundaria progresiva, ¿no? Que es la enfermedad más tardía, que generalmente se presenta en el 50-60% de los recurrentes remitentes, ¿no? Un 40% dentro de ellos, un 40% pueden hacerlo dentro de 10 años. Ok. ¿Cuáles son las características clínicas, no? Ya hemos dicho que afecta a 2.8 millones de individuos en el mundo. La prevalencia va a 1 sobre 100.000, a 1 sobre 500. El género es más en mujeres que en hombres, ¿no? Y el comienzo de la edad, ¿no? Más o menos entre 20 a 40 años, menos del 5% de edad también de menos de 14 años y menos del 10% de edad es más de los 50, ¿no? Lo cual es raro, ¿no? Es muy raro que ataque a pacientes de 50 años, es muy raro.
Entonces los pacientes son afectados con un rango de síntomas, depende de donde va la placa de desmineralización, ¿no? Pero generalmente ataca la parte cognitiva, la parte visual, la parte musculoesquelética, la parte sensorial, la vejiga, la parte urinaria, y hay una disfunción, ¿no? Del sistema urinario, ¿no? Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, ¿no? La latitud, ¿no? Es mayor en la zona norte, ¿no? Sobre todo tiene que ver también con las zonas de la exposición al sol. Hubo un estudio en el cual se demostró, pero con una P insignificante, ¿no? De que la vitamina D, cuando había deficiencia de vitamina D, la relacionaban con esclerosis múltiple, ¿no? Y que había una interacción genética. También los fumadores, ¿no? El virus de Epstein-Barr, ¿no? El virus de Epstein-Barr también, hay un estudio que dice que cuando hay pacientes que tienen virus de Epstein-Barr, muchos de ellos desarrollan esclerosis múltiple. Entonces, miren, acá la zona nórdica, ¿no? Es de la zona nórdica, afecta más, ¿no? Y en la zona que nosotros estamos por acá, es un poquito menos, felizmente, ¿no? Entonces, en cuanto a la epidemiología, ¿no? La incidencia y prevalencia varía en relación al paralelo terrestre, es lo mismo que hemos visto. Máxima incidencia entre latitudes 40 a 60 grados al norte, ¿no? Mínima incidencia a nivel del Ecuador, ¿no? El Ecuador y hacia abajo. La incidencia en la raza blanca es mayor que en la negra y asiática, ¿no? Incide más en ambientes urbanos y en grupos sociales con un nivel socioeconómico medio o alto. Distintas evidencias apoyan la participación de factores ambientales en la aparición de esta enfermedad. Hemos visto la vitamina D, la dieta, la interacción genética y los pacientes que tienen el virus del Epstein-Barr, ¿no? Los grupos sociales que atacan son los de los ambientes urbanos, ¿no? La zona, digamos así, la zona rural, hay poca incidencia, ¿no? Inclusive en la zona rural, ustedes saben que nuestros paisanos en la sierra, en las zonas rurales, no hay mucha higiene, ¿no? Y hay mucha parasitosis. Bueno, parece ser que estos pacientes que tienen parasitosis y que no hay mucha higiene, como que son protegidos, ¿no? Para desarrollar esta enfermedad, ¿no? Y hay un estudio publicado en la revista Neurology hace 5 años, en la cual demuestra, ¿no? Que en las zonas rurales es menos común la esclerosis múltiple, ¿no? Quizás haya un problema ahí de, de protección, ¿no? De protección. Ok. Las formas clínicas, más o menos, los gráficos, cómo evolucionan, ¿no? Ataque recurrente, remitente, ¿no? Recurrente, remitente, ¿no? Es el 90% de los casos, es la más benigna, ¿no? Después tenemos la secundariamente progresiva, que ahí recurre y remite, pero cada vez está dejando más secuelas, ¿no? La progresiva recurrente, ¿no? Que es algo parecido también, y la previamente primaria progresiva aparece más tarde, no existe predominio en mujeres, ¿no? Y esta es la discapacidad, y este es el tiempo, ¿no? Bien, acá tenemos la última revisión, ¿no? De las formas clínicas, ¿no? Tenemos el síndrome radiológico aislado, ¿no? El RIS. Tenemos el síndrome neurológico aislado, el SIS, ¿no? Tenemos la esclerosis múltiple remitente recurrente
la esclerosis múltiple secundaria progresiva, la esclerosis múltiple primaria progresiva y la esclerosis múltiple progresivo recurrente, ¿no? Bien, estas son más o menos las formas como les he dicho. Vamos a hablar del síndrome radiológico aislado. Se describen pacientes que presentan en forma incidental lesiones de sustancia blanca del sistema nervioso central por resonancia magnética. O sea, de manera incidental, hay pacientes que dicen, doctor, quiero que me haga un chequeo, que bueno, estoy presentando ligeros dolorcitos de cabeza, mareos, ¿no? Y recurren a nosotros le pedimos una resonancia magnética y encontramos pues ahí lesiones, ¿no? Indicativas de esclerosis múltiple que cumplen con los criterios de Barkov y Tintoré, ¿no? Que son unos criterios para resonancia magnética, en la cual hay diseminación en el espacio, pero no presentan signos de síntomas de la enfermedad. Diseminación en el espacio significa que puede haber una lesión supratentorial y otra lesión infratentorial, ¿no? Quiere decir que los espacios son diferentes, ¿no? Y hay también la otra palabra, diseminación en el tiempo, en la cual, digamos, en la zona infratentorial de un paciente, si lo hacemos ahorita no tiene nada, pero si lo hacemos dentro de 6 meses, podemos encontrar otra lesión, ¿no? En la zona infratentorial. Entonces sí dice diseminación en el tiempo. Entonces, estos criterios son importantes: diseminación en el espacio, que haya varios sitios, y diseminación en el tiempo, que quiere decir que la enfermedad va avanzando, ¿no? Son necesarios estudios prospectivos futuros que nos permitan determinar si el RIS es una entidad clínica propia o una enfermedad subclínica o asintomática de esclerosis múltiple. Se debería validar los criterios diagnósticos existentes para determinar la prevalencia, el pronóstico y el impacto en la calidad de vida y para el tratamiento, ¿no? El CIS, ¿no? El síndrome clínico aislado es el primer síntoma, episodio monofásico con síntomas reportados por el paciente y hallazgos objetivos que reflejan un evento focal. Puede ser unifocal o multifocal. Es causado por inflamación y daño en la mielina. Se debe desarrollar de forma aguda o subaguda y en ausencia de fiebre o infección. Ojo, ausencia de fiebre o infección, ¿no? Debe prolongarse al menos por 24 horas con o sin recuperación. Puede presentar una recuperación parcial, ¿no? O total. Bien, un ratito, ¿no? En la sustancia blanca se presentan sobre todo estos brotes, ¿no? Bien. Entonces tenemos la presentación típica, ¿no? Del síndrome clínico aislado. Puede ser una neuritis óptica, un síndrome supratentorial focal, un síndrome del infratentorial o del cerebelo, ¿no? Y una mielopatía parcial. Son presentaciones típicas. Presentaciones atípicas, ¿no? Del CIS es neuritis óptica bilateral, ¿no? Ya se presentan, pero es mucho más raro, ¿no? Oftalmoplegia completa, una mielopatía transversa completa, una cefalea, encefalopatía, fatiga, ¿no? Son poco frecuentes. Esta es la enfermedad recurrente, remitente o recurrente recidivante, que es lo mismo, es la más frecuente. 80 a 90% de todos los casos de esclerosis múltiple. Episodios o brotes agudas de disfunción neurológicas más o menos reversibles y se repiten a lo largo del tiempo y van dejando secuelas más o menos reversibles. La secundaria progresiva, el 50% de la forma recurrente remitente, tras un periodo de 10 años, empiezan a tener mayor número de brotes y secuelas no relacionadas con los brotes.
constituye el fenotipo que implica mayor grado de discapacidad. Acá vemos, ¿no? Más o menos para irnos acercándonos al diagnóstico, vemos esto, que son los dedos de Dodson, ¿no? Los dedos de Dodson como si hubieran, o las manchas digitales de Dodson, ¿no? En el cuerpo calloso. En el cuerpo calloso, ¿no? Que hay otra lesión también, supratentorial, dientes en el cuerpo calloso, ¿no? Ok. Esclerosis múltiple primaria progresiva, solo un 10% presenta un curso progresivo desde el inicio con brotes invalidantes, no responden al tratamiento. Bien, últimamente ha salido el ocrelizumab, que es el primer tratamiento que ha salido para la esclerosis múltiple primaria progresiva. Los síntomas no remiten debido a procesos degenerativos y no inflamatorios. Menos del 5% presentan recaídas, no igual que la progresiva recurrente. Entonces, llegamos a la parte del diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Necesitamos varios componentes de exámenes auxiliares, ¿no? La resonancia magnética, la principal, la clínica, por supuesto, pero miren cómo la clínica está más o menos paralela a los exámenes auxiliares, ¿no? De lo que yo les decía, ¿no? Es una de las pocas enfermedades que necesitamos más de los exámenes auxiliares que de la clínica, ¿no? Bueno, líquido cefalorraquídeo, estudio de líquido cefalorraquídeo en la cual aquí estudiamos las bandas oligoclonales, ¿no? Los potenciales evocados, visuales y somatosensoriales son importantes, y los criterios diagnósticos de McDonald, ¿no? Que ahorita les vamos a decir cuáles son los criterios. Esos criterios se basan en todo esto, ¿no? La clínica, la resonancia, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Bien. McDonald, han habido muchos criterios, ¿no? El criterio de Poser hasta antes del 2010, después McDonald en el 2010 describió algo que hasta el 2017 ha estado muy frecuente, ¿no? Y hasta ahora a veces lo utilizamos, ¿no? Dice, presentación clínica, mayor de 2 brotes en 2 sitios anátomos clínicos. Datos recorridos, ninguno. O sea, ya está el diagnóstico hecho ahí, ¿no? Más de 2 brotes en un sitio anatómico clínico, ¿no? Resonancia magnética como dato requerido en los criterios de Barkov o Tintoré, o 2 lesiones más líquido cefalorraquídeo positivo. Después vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo. Un brote en 2 sitios anátomos clínicos, debemos tener cambios en el tiempo de la resonancia magnética. Ese tiempo es 3 meses, el periodo entre cada resonancia, ¿no? Un brote en un sitio anátomo clínico, la resonancia magnética tiene criterio de Barkov, o 2 lesiones más líquido cefalorraquídeo positivo, más cambios en el tiempo de la resonancia magnética. Luego tenemos el 2017, o sea, hace poco nomás, salió pues en el Lectrins, que tuve la suerte de estar ahí, ¿no? En Europa, McDonald, ¿no? Y su grupo sacó los criterios de 2017, ¿no? En la cual ya varía un poquito, ¿no? Más de 2 o igual a 2 ataques clínicos, número de lesiones de evidencia clínica objetiva, más de 2, información adicional necesaria, ninguna. 2 ataques clínicos, 1, así como evidencia histórica clara de un ataque previo que involucra una lesión en una ubicación anatómica distinta, ninguna. Más de 2 ataques, número de lesiones, 1, ¿no? Con evidencia clínica objetiva. La diseminación en el espacio demostrada por un ataque clínico adicional que implica un sitio diferente del sistema nervioso central o por resonancia magnética, ¿no? Entonces, en una sola placa se puede demostrar que hay están en 2 sitios, ¿no? En el espacio.
Dis significa espacio, ¿no? Diseminación en el espacio. Un ataque clínico, número de lesiones con evidencia clínica mayor de 2. La diseminación en el tiempo demostrado con un ataque clínico adicional o por la resonancia magnética o demostración de las bandas oligoclonales específicas en líquidos cefalorraquídeos. Ya, ahorita les explico lo de las bandas oligoclonales, ¿no? Luego, un ataque clínico, un número de lesiones con evidencia clínica objetiva y diseminación en el espacio, demostrado por un ataque clínico adicional que involucra un área diferente del sistema nervioso central, o por resonancia magnética, una diseminación en el tiempo demostrado por un ataque clínico adicional o por resonancia magnética o demostración de bandas oligoclonales específicas en líquidos cefalorraquídeos, ¿no? Es lo mismo. Bien, las bandas oligoclonales, pues, nosotros para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, además de la resonancia, le hacemos una punción lumbar. Le sacamos líquido y mandamos al laboratorio, ¿no? El laboratorio ROE acá en el Perú, ¿no? No sé de otros laboratorios, debe haber otros. Ahí trabajan muy bien las bandas oligoclonales. Pero ojo, cuando ustedes hacen la punción lumbar también deben enviar suero. ¿Por qué? Porque para que cumpla con los criterios tiene que haber las bandas oligoclonales positivas en LCR y negativas en suero. Porque si son positivas en suero, ya no sería pues esclerosis múltiple, podría ser otro tipo de enfermedad, ¿no? Como lupus, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces es necesario que cuando hagamos la punción lumbar también mandamos suero, ¿no? Sangre, mandamos ahí donde sacamos sangre y le mandamos a ROE y ROE nos va a decir, bueno, en sangre negativo y bandas oligoclonales positivas en LCR, entonces es más compatible con esclerosis múltiple. Ok, estos son los dedos de Dodson, pues, o también se llaman huellas digitales de Dodson, ¿no? En el cuerpo calloso. Son pocas las lesiones que hay en el cuerpo calloso, ¿no? Las lesiones vasculares nunca se ponen en el cuerpo calloso, ¿no? ¿No? Y fíjense también acá, hemos dicho que la esclerosis múltiple también produce problemas cognitivos. Entonces, miren, acá hay una atrofia cerebral, ¿no? Entonces, ven esos surcos, ¿no? Amplios, ¿no? Esos surcos amplios, ¿no? Que no se ve en forma normal, ¿no? Este es un T2, este es un flare, ¿no? Bien, acá ven una resonancia magnética, perdón, una resonancia magnética en la cual ven una serie de focos, ¿no? Una serie de lesiones, ¿no? De esclerosis múltiple. Y acá también ven, acá, ¿no? Un área hipertensa en T2, ¿no? Y en difusión, alargadas con su eje mayor paralelo a la médula, es paralelo a la médula, son excéntricas en el plano axial, pueden tener efecto de masa, pero que miden menos de 3 cuerpos, ¿no? O sea, casi miden como 2 cuerpos, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando miden más de 3 cuerpos ya no es esclerosis múltiple, ya sería puede ser una neuromielitis óptica o enfermedad de David, ¿no? Entonces, cuando es chiquita, como esa, menos de 2 cuerpos, perdón, menos de 3 cuerpos, ya es más compatible con esclerosis múltiple, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Entonces es un cuadrito para ver, ¿no? La esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes, ¿no? Como la neuromielitis óptica, el espectro de la neuromielitis óptica, en la cual hay un problema, hay una neuritis óptica bilateral, ¿no? La enfermedad del MOG, ¿no? De los anticuerpos MOG,
También hay una mielitis, un problema del nervio óptico, neuritis óptica bilateral. En cambio, la esclerosis múltiple es unilateral, ¿no? Y ojo, miren acá, en el espectro de la neuromielitis óptica, ataca la zona quiasmática y la zona retroquiasmática. Y acá no, ¿no? Acá hay más, ¿cómo te puedo decir? Más inflamación, ¿no? Haciendo un corte de la columna de la médula espinal, ¿no? En la neuritis óptica se ataca, ¿no? La zona central, en el MOG, ¿no? La enfermedad de los anticuerpos MOG, en la zona central, y miren, la esclerosis múltiple no atacan en la zona central, sino en las zonas, en las cordones laterales y anteriores, ¿no? ¿No? Esta es la zona, en el cerebro, esta es la zona que ataca la esclerosis múltiple, ¿no? La zona pericallosa, los dedos de Dodson están acá, ¿no? En la anticuerpos MUG es más la zona mesencefálica, ¿no? Y acá en la neuromielitis óptica spectrum disease, ¿no? Es ataca acá también el área postrema, ¿no? El área postrema. Y miren cómo se ve en la esclerosis múltiple y cómo se ve en la neuromielitis óptica, ¿no? Completamente diferente. Este cuadrito nos ayuda a diferenciar. Entonces, haciendo un resumen, existe una diseminación espacial, una diseminación temporal y una inflamación crónica del sistema nervioso central. ¿Y qué cosa nos ayuda para eso? Bueno, nos ayuda la resonancia nuclear magnética. Ojo, la resonancia nuclear magnética tiene que ser con contraste. No nos sirve la resonancia nuclear magnética sin contraste, con gadolinio, cerebral y cervical, ¿no? También nos sirven las bandas oligoclonales que les expliqué, y también nos sirve las potenciales evocados, ¿no? Visuales sobre todo, cuando hay más compromiso de neuritis óptica. Entonces, los potenciales evocados es como un electroencefalograma en la cual se pone unos electrodos en la parte posterior, de la parte occipital, y le pone unos lentes al paciente o una pantalla, ¿no? En la cual hay estimulación, ¿no? Hay estimulación lumínica. Vamos un ratito, ¿eh? Un ratito.
Ok, disculpe, he tenido problemas en la señal. Bueno, terminología que se usa en esclerosis múltiple, ¿no? Ya hemos hablado, diseminación en el espacio es el desarrollo de lesiones en distintas ubicaciones anatómicas dentro del sistema nervioso central. Diseminación en el tiempo, la aparición de nuevas lesiones del sistema nervioso central a lo largo del tiempo. Ataque es recaída o brote, exacerbación, ¿no? Cuando el paciente de repente no puede caminar, ¿no? O una lesión en la médula espinal alta, o de repente tiene un ataque convulsivo, por decir así, ¿no? O sea, quiere decir que hay un brote. Lesiones corticales se requiere técnicas especiales de resonancia magnética como recuperación de doble inversión de fase sensible y adquisición rápida preparada de secuencia, ¿no? Entonces se necesitan ciertos software especiales que se pide cuando nosotros pedimos esto, ¿no? Es necesario que el resonador sea un resonador de más de 1.5 Tesla, ¿no? Acá en el Perú tenemos hasta 3 Teslas, ¿no? De 1.5 Tesla para arriba es lo mejor, ¿no? Pero hay resonadores, pues, en el Perú de 0.5, 0.8 que no nos sirven. Entonces hay que saber mandar estos pacientes en qué sitio se envía para que le hagan la resonancia magnética. No, tienen que estar seguros que hacen que el resonador sea un resonador potente, ¿no? En Estados Unidos hay de 7 Teslas, ¿no? En Europa también, en Brasil también, en Chile también, acá no tenemos de 7 Teslas. Ya, entonces es importante, ¿no? Y pedirle al neuroradiólogo, decirle, ¿sabe qué? Quiero que me haga un estudio de enfermedad desmielinizante. Entonces, ¿para qué le haga algunas secuencias especiales, ¿no? Como esto, ¿no? Los síntomas de la esclerosis múltiple son variables y depende de las áreas afectadas, ¿no? Su aparición es impredecible y varían de persona a persona. Es algo parecido como el ataque vascular cerebral, ¿no? El infarto cerebral, que se puede presentar en la parte supratentorial, infratentorial, en la médula, etcétera, ¿no? Su intensidad puede ser leve a severa, puede ser motivo de hospitalización. Los síntomas de inicio más comunes son dificultad para caminar, parestesia, diplopia, vértigo, trastornos de micción. Otros síntomas, neuralgia del trigémino y otras neuralgias, ¿no? Neuralgia del trigémino es un dolor en la cara, ¿no? Es un dolor en la cara, en la zona maxilar, ¿no? En la cual el paciente va al dentista, el dentista le saca todos los dientes de esa zona y sigue el dolor, ¿no? Entonces ya no es problema dental, sino es el nervio trigémino. Bueno, esa neuralgia del trigémino está relacionada muchas veces con esclerosis múltiple. Espasmo hemifacial, ¿no? Que es cuando movimientos involuntarios que se llaman tics, a veces están en relación. No digo que todos son esclerosis múltiple, están en relación en algunos casos. Antes nos decían pues que la esclerosis múltiple era más de sustancia blanca, por lo tanto no convulsionaba. Bien, mi trabajo de investigación que presenté para entrar al PETRIS, no, el PETRIS es la Sociedad de Esclerosis Múltiple Peruana, presenté convulsiones, ¿no? En esclerosis múltiple. Entonces, haciéndole a estos pacientes que se le hizo ¿cómo se llama? Una secuencia especial, se encontró que había lesiones en sustancia gris que producían las convulsiones, ¿no? Escozor paroxismal, ¿no? Aquellos picazones, ¿no? Que le das antihistamínicos, le das corticoides y no paran, ¿no? Ojo, puede ser una persona joven, puede ser una esclerosis múltiple. Pérdida abrupta del tono muscular, ¿no? De repente están caminando y ceden las rodillas y caen al suelo, ¿no? Lo que le llaman los drops attacks, o sea, los ataques en gota.
la fascia paroxismal, o sea que no, de repente no pueden hablar, quieren hablar y no pueden hablar, pues después de un ratito ya hablan normalmente, ¿no? Signos del Hermit es cuando ustedes al presionar la cabeza de arriba para abajo, ¿no? Como que presionan para abajo, el paciente siente como una corriente eléctrica en la cabeza, ¿no? Entonces se llama el signo del Hermit. Ojo que puede ser un problema cervical, como también puede ser una esclerosis múltiple. La coreoatatosis paroxismal también. Entonces, se presentan una serie de síntomas que aparecen en brotes ocupando espacio cerebral. Estos brotes progresan lentamente a lo largo del tiempo. Se cree que en su génesis actúan mecanismos autoinmunitarios, ¿no? Se distinguen varios tipos, varios subtipos de esclerosis múltiples y muchos afectados presentan formas diferentes de la enfermedad, como hemos hablado, ¿no? Puede haber monoparesia, paraparesia, ¿no? Que es lo más común en 40%, neuritis ópticas en 22%, parestesias en miembros superiores 21%, diplopia, o sea, visión doble, por oftalmoplegia en el 12%, vértigo un 5%, igual que ataxia y trastornos esfinterianos, ¿no? En el examen físico podemos encontrar déficit motor, espasticidad, Babinski-Hoffman positivo, hiperestesia, apalestesia, asterognosia, signo del Hermit, ya hemos hablado, papiledema o atrofia óptica, oftalmoplegia del tercero, cuarto o sexto par craneal, igual que el nistagmo, ¿no? Acá tenemos, ¿no? La gran variedad de localización, problemas en la vista, ¿no? Problemas del habla, el habla farfullante, ¿no? Debilidad, fatiga, la fatiga también es un signo importante, ¿no? El temblor en las manos, no todo es Parkinson, ¿no? Parálisis parcial e incompleta del medio cuerpo, ataxia, incoordinación, ¿no? La evolución 15 años después de la aparición de los primeros síntomas, si no es tratada, al menos el 50% de los pacientes conservan un elevado grado de movilidad. Menos del 10% de los enfermos mueren a causa de la esclerosis múltiple y sobre todo sus complicaciones, ¿no? Existe una escala de incapacidad clínica, sí, es la escala de estatus de incapacidad expandida o EDSS, en la cual 0 es examen neurológico normal, ¿no? 6 ya anda con bastón, 7 ya está en silla de ruedas, 8 ya está postrado, igual que 9 postrado en cama, ¿no? Entonces, a estos pacientes que vienen al consultorio, nosotros le decimos a los residentes que cada 6 meses, como vienen a su control, hay que hacerle la escala, ¿no? Entonces, ahí se ve si el paciente cómo ha evolucionado, ¿no? Entonces, cuando pasan a que lo vea yo, ya viene el doctor, tiene una escala de 6. ¿Y cuánto tenía el anterior? El anterior control tenía una escala de 4, doctor, entonces avanzado. Tenemos que switchar el tratamiento, que cambiar el tratamiento, ¿no? Aparte, por supuesto, de la resonancia magnética, ¿no? ¿No? Esta es la escala, ¿no? Otra escala, no, la escala y la SS y su relación. Ya hemos hablado de lo mismo. ¿Cuál es la ayuda diagnóstica? Ya le hemos dicho, ¿no? Resonancia magnética con gadolinio, sobre todo que tengan secuencia T2 y FLAIR. Líquido en frontal y en lateral, ¿no? O axial y lateral, ¿no? Líquido cefalorraquídeo, leve proteinorraquia, leve pleocitosis linfocitaria, incremento de las inmunoglobulinas G con bandas oligoclonales positivos. Los potenciales evocados visuales, ¿no? Potenciales evocados somatosensitivos nos ayudan, ¿no? Bueno, esto ya hemos hablado, la diseminación espacial, ¿no? Las lesiones agudas, ojo, se ven hiperintensas, ¿no? Hiperintensas, o sea, hay lesiones que son, esta por ejemplo es una lesión antigua, ¿no? Pero esas que ven acá, estas que se encienden con el contraste, son lesiones agudas que han aparecido recién, ¿no? Perdón.
Son lesiones agudas. Esta es una lesión aguda, dice que de reciente instalación. Y también tenemos esto que son los agujeros ciegos o los black holes, agujeros negros, perdón, los black holes que se ve en pacientes que con una esclerosis múltiple avanzada, ¿no? Ya, entonces acá vemos, ¿no? Lo mismo que le estoy diciendo, ¿no? Diagnóstico diferencial. ¿Con qué diferenciamos? Bueno, el canal estrecho cervical o mielopatía cervical, la paraparesia espástica tropical, la encefalomielitis aguda diseminada, la leucodistrofia metacromática, la degeneración combinada o aguda de la médula espinal, la enfermedad de Big Bander de los pequeños vasos y la enfermedad de las neuromielitis ópticas, ¿no? Del espectro de la neuromielitis óptica, ¿no? ¿Ok? El pronóstico es de acuerdo a la edad, género y complicaciones. Generalmente depende de la rapidez del tratamiento y también del tipo de la esclerosis múltiple, ¿no? Hay banderas rojas o red flags, como le dicen, ¿no? Factores pronósticos clínicos favorables y desfavorables. ¿Cuáles son los favorables? Comienzo en edad temprana. Sexo femenino. Síntomas de comienzo visuales y sensitivos. Periodo prolongado entre el primer y segundo brote. Pocos brotes durante los 2 primeros años. Desfavorables, tenemos comienzo después de los 40 años, o sea, como comienzo tardío, sexo masculino es más desfavorable que mujeres. Comienzo por síntomas motores y cerebelosos, es más desfavorable, recurrencia precoz después del primer brote y elevado número de brotes durante los primeros años. Entonces, estos son pronósticos clínicos desfavorables, ¿no? Impacto en el paciente. Bueno, tenemos 3 grandes impactos, ¿no? La incapacidad física, ¿no? Tiempo mediano para necesitar un bastón, 15 años. Tiempo mediano para confinamiento en silla de ruedas, 25 años, ¿no? La disfunción cognitiva, ya les he dicho, hay una pérdida del volumen cerebral, ¿no? Se atrofia el cerebro. Entonces eso afecta, pues, el paciente entra con problemas, tiene, no tanto como una demencia, pero sí problemas cognitivos, ¿no? Reducción de la vida, reducción a 5 a 7 años en la expectativa de vida, elevación de 2 a 7 veces el riesgo de suicidio, ¿no? El 50% de pacientes mueren por causas relacionadas a la enfermedad, ¿no? El tratamiento, ¿no? Entonces acá tenemos una serie de tratamientos, ¿no? Según, según el tipo de la esclerosis múltiple, ¿no? Inclusive hay otro tipo también de que se emplee primero unas drogas de primera instancia, una de segunda instancia y una de tercera instancia, no más agresivas, ¿no? Entonces acá tenemos el síndrome clínico aislado, el RIS, ¿no? Beta, los interferones, ¿no? Es el acetato glatiramero, ¿no? Síndrome aislado con actividad, ¿no? Con actividad de resonancia magnética también. Esclerosis múltiple recurrente remitente, tenemos los betaferones, el metilfumarato, el acetato glatiramero, tirifunamida, fingolimod o clelizumab, ¿no? Esclerosis múltiple con gran actividad, tenemos, ¿no? La alentezumab, claridibina, natalizumab. Esclerosis múltiple severa, natalizumab, alentezumab, claridibina. Esclerosis múltiple primaria progresiva, el ocrelizumab, ¿no? Bien, pero ustedes van a ir a hacer sus enuncios a diferentes partes del país, ¿no? Entonces, a veces ahí no contamos con medicamentos y a veces no contamos con buena resonancia magnética, ¿no? Entonces, cuando aparece un brote, un paciente joven, hay que sospechar de esclerosis múltiple si se usa metilprednisolona, 1 gramo cada 24 horas por 5 días, endovenoso, por supuesto, ¿no? Existe también el tratamiento del curso de la enfermedad. Existe también el tratamiento de los síntomas
como es, por ejemplo, para la espasticidad, el baclofeno, para el dolor neuropático, pregabalina, como se deprimen, antidepresivos, ¿no? Entonces, la exacerbación o brotes agudos, lo que les he dicho, ¿no? Para decir, metilprednisolona, 1 gramo, 3 a 5 días, y luego lo van descendiendo con prednisolona oral por 15 a 30 días. Inicio del tratamiento por vía oral, no iniciar el tratamiento por vía oral. Continuarlo sí, pero no iniciar, ¿no? Exacerba el brote de neuritis óptica. 40% de pacientes no responden a la corticoterapia, ¿no? Sino al plasmaféresis. En los tratamientos de primera línea tenemos los interferones, acetato glatiramero, ¿no? El Copaxone, que más el acetato glatiramero se dice hasta ahora, ¿no? Que es el que menos problemas produce en las personas embarazadas, ¿no? El teriflunomida es otro tratamiento de primera línea. Otros sintomáticos, baclofeno, pregabalina, antidepresivos y psicoterapia, ¿no? Estos son los interferones, ¿no? Bueno, el Revif para uso subcutáneo, 4.4 miligramos 3 veces por semana. Acetato glatiramero es un inmunomodulador específico para el tratamiento recurrente remitente, igual que el otro, ¿no? Se usa 20 a 40 miligramos 3 veces a la semana y subcutáneo, ¿no? Grupo de riesgo, embarazo, categoría B, o sea, es el que tiene, digamos, menos efecto problemático con el embarazo, ¿no? Categoría B. No es A, pero si quiere es B, los otros son C. Reduce el 30% de los ataques recurrentes remitentes. Después tenemos el de segunda línea, el natalizumab. Es más, es un poco más riesgoso. Y el fingolimod, que es el tratamiento oral, ¿no? Igual que el teriflunomida y el caridribine. Hay tratamientos orales también. Entonces, hay pacientes que, bueno, están hincándole, inyectándole, les molesta. Entonces, el fingolimod, por ejemplo, y el claridribine son excelentes medicamentos que se pueden usar por vía oral, ¿no? Una pastita diaria. El natacilumat, el Tisabri, hemos tenido 2 casos en el Hospital Loaiza, ¿no? Eso se usa para la esclerosis múltiple, un poquito agresiva. Es un anticuerpo humano monoclonal, según la alfa-beta 1 integrina dentro de los leucocitos, pero uso endovenoso, en infusión después de la dilución. Dosis en adultos 300 miligramos cada 4 semanas, o sea, cada vez. Vía infusión endovenosa en 1 hora, monitorizada durante 1 hora después de la infusión. Nosotros generalmente en uno de nuestros tópicos del Hospital Loaiza, donde el laboratorio, ahí en una camilla, le poníamos la infusión y lo monitorizamos al paciente por 1 hora después de la infusión. El natacelizumab, demostrado por los estudios AFIRM y Sentinel, ¿no? Los beneficios es que reducen el 68%, ¿no? Los ataques recurrentes remitentes. Reduce la progresión de la invalidez un 42%, la mejoría de aparición de los números de lesiones en la resonancia magnética en 92%, ¿no? Riesgos, ¿no? Bueno, discapacidad renal, hepática, embarazo categoría C, ¿no? Y hay un problema que ahí se puede producir la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es otra enfermedad. Pacientes para anticuerpos. Hay que testear a estos pacientes porque esta leucoencefalopatía multifocal progresiva es debido al virus C, el virus JC, que se presenta a veces durante el tratamiento. No es que reduce la inmunidad, ¿no? La trae abajo la inmunidad, y ese virus es un virus que está ahí y puede producir una
un LMP, una leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿no? El fingolimod actúa secuestrando los linfocitos en los ganglios linfáticos. Es un tratamiento modificador de la enfermedad. La presentación es en cápsulas, como les he dicho, se toma una vez al día, con o sin alimentos. Se recomienda monitorizar al paciente antes de darle el tratamiento con un electrocardiograma y una evaluación oftalmológica, ¿no? Flunavide es un tratamiento también vía oral, ¿no? Se usa 7, 14, ahora ya no se usa 7, 14 miligramos día. Los efectos más adversos son diarrea, náuseas, caída de cabello, ¿no? Y es importante no tratarlo en pacientes embarazadas, ¿no? Los estudios Tenso, Tower y Topic han sido los que lo han catapultado, por decir así, ¿no? Está contraindicado en pacientes embarazadas, lógicamente, y en pacientes con daños hepáticos, ¿no? En los de tercera línea tenemos el alentizumab, o la entrada, es un anticuerpo monoclonal para pacientes adultos en esclerosis múltiple recurrente remitente, con una enfermedad muy activa. Se recomienda monitorizar las funciones vitales, la función hepática durante la perfusión intravenosa. La dosis recomendada de 2 miligramos, 12 miligramos día, administrada por perfusión endovenosa en 2 ciclos de tratamiento inicial, con hasta 2 ciclos adicionales, si es necesario, y ahí paramos, ¿no? Este es el otro tratamiento que también se usa 2 años nomás y ahí se para. Está indicado para el tratamiento de esclerosis múltiple recurrente remitente muy activa y en pacientes adultos se administra por vía oral y se descontinúa y discontinua y en 2 cursos. Cada curso de tratamiento es de 2 semanas, uno al inicio del primer mes y otro al inicio del segundo mes. Y luego ¿cómo se llama? Al siguiente año, ¿no? Ok. Y el ocrelizumab es un paciente que se usa para la enfermedad de esclerosis múltiple progresiva, ¿no? Estos son los estudios, ¿no? Es un resumen más o menos de los medicamentos, ¿no? Como ven, hay varias formas, orales, intramusculares, subcutáneos, ¿no? Bien, ¿tiene alguna pregunta? Con mucho gusto. Si no hay ninguna pregunta para pasar al siguiente caso. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor, la escuchamos. No hay ninguna pregunta. Ok, vamos a pasar a la enfermedad de Parkinson. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Vean este caso. ¿Están viendo? Este es un Parkinson. Sí, doctor. Miren la posición, la cara inexpresiva. Miren el temblor, ¿no? Miren la posición, el cuerpo hacia adelante. Cómo camina a pasos lentos, ¿no? Ok. Bien, también no mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí se puede ver. Sí, Ya, doctor. vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Bueno,
Vamos a hablar del síndrome parkinsoniano. Hasta luego. El síndrome parkinsoniano, como muchos de mis alumnos que han hecho conmigo semiología, yo les he enseñado, ¿no? El temblor en reposo, la rigidez, la hipoquinesia, hipodisminución, kinesia, movimiento, ¿no? Pérdida de reflejos posturales. Una pintura, por favor, de Hellis, ¿no? Ven la posición del cuerpo hacia adelante, miren la posición de las manos en cuentamonedas, miren la facies inexpresiva, ¿no? Es una facies inexpresiva, un poco grasosa la cara, no pestañea mucho, ¿no? Y camina lento, ¿no? Y no hace el movimiento del balanceo de las manos, ¿no? Entonces, el Parkinson, debido, ¿no?, a problemas, ¿no?, en las células dopaminérgicas. La dopamina es un neurotransmisor que está involucrado, ¿no? Y que esta dopamina, pues, ¿no?, activa la sustancia negra, ¿no?, y activa el tálamo y la corteza cerebral, ¿no? Cuando esta dopamina está disminuida, se produce, pues, la enfermedad, ¿no? Acá estamos hablando del parkinsonismo. Miren, de todo el parkinsonismo, la torta lo ocupa casi toda la enfermedad de Parkinson. Hay el Parkinson secundario, debido a, digamos, a veces algunas medicinas, ¿no? Por ejemplo, los aerosoles que se usan para el asma producen parkinsonismo, ¿no? Temblor en las manos. A veces también algunos medicamentos antidepresivos y antipsicóticos producen temblores. También algunos medicamentos que se usan para la flunarizina, la sinaricina, que se usa para problemas vasculares cerebrales o cefaleas, también producen temblores, ¿no? Y este de acá, que es el Parkinson Plus, que no es motivo de la charla, es pacientes que tienen Parkinson agregado a otros compromisos de pares craneales o cerebelosos, ¿no? Ok. ¿Qué cosa es la enfermedad de Parkinson? Bueno, James Parkinson, miembro de la Royal College de Cirujanos de Londres, ¿no? Escribió un ensayo de la parálisis agitante, ¿no? En el año 1817, en la cual describió la enfermedad, ¿no? Miren, ahí tienen un caso. Miren la facies en máscara, así se llama, ¿no? Facies en máscara, o sea, facies inexpresiva, ¿no? Muy poco, claro que ahí no se ve, pero generalmente no pestañean mucho. Tiene una mirada así penetrante, miren los brazos hacia adelante, el cuerpo encorvado hacia adelante, ¿no? Paul Richard pintó, ¿no? Pintó a su abuela en una fase, ¿no? En una primera fase, acá, ¿no? Miren la posición de las manos, bueno, esto ya le hemos dicho, y en una segunda fase, ¿no? Eso se llama cantocornia, ¿no? En ese tiempo no existía la levodopa, ¿no? Ya no se ven esos casos. Esos casos son como unas estatuas, ¿no? Los pacientes lo levantan y lo ponen en el piso, y son como unas estatuas, a la justa se mueven, y no se pueden enderezar. Pero sin embargo, si ustedes le ponen acá una pared o una tabla, ¿no? Se enderezan, ¿no? Cosas paradójicas del cerebro, ¿no? Y si no, no. Por más que le hagan masajes, le pongan relajantes y todo, no se enderezan. Completamente rígidos, ¿no? Ok. La nueva definición, que es una enfermedad degenerativa de curso inexorablemente progresiva y multisistémica, con compromiso de varios sistemas monoaminérgicos. Dentro de ella, el dopaminérgico, noradrenérgico y serotoninérgico, ¿no? La prevalencia global es 1 sobre 100.000. Prevalencia mayores de 65 años, 1 sobre 100. No hay diferencia significativa en sexo, raza y geografía, ¿no? ¿Cuál es la causa de la enfermedad de Parkinson? Es una causa dual, ¿no? Es genes más ambiente, ¿no? Y esto se ha demostrado, por ejemplo, en un estudio de un grupo de
de pacientes de una comunidad que tomaba agua de pozo, de un pozo minero, ¿no? Y que, digamos, dos hermanos tomaron el caso de una familia, ¿no? Unos hermanos que desarrollaban esta enfermedad. Uno de ellos lo sacaron de la comunidad y lo mandaron a otro sitio, ¿no? Por ejemplo, estaban en La Oroya, lo mandaron a Lima. Entonces, ¿qué pasa? No desarrolló la enfermedad. Mientras tanto, los otros hermanos que estaban chiquitos, que estaban ahí, desarrollaban la enfermedad. Entonces, esto demostraba que hay una causa ambiental tóxica que produce la enfermedad, ¿no? Entonces, para el estudio de la etiología es importante el estudio epidemiológicos, el análisis genético, la investigación neuropatológica y modelos experimentales, ¿no? Ya, entonces esta es como lo tóxico, ¿no? La injuria al cerebro, las toxinas, las pesticidas, el traumatismo craneal, por ejemplo, el caso de Muhammad Ali, ¿no? Un gran campeón de los pesos pesados de boxeo, ¿no? Hizo Parkinson, tuve la suerte de ver su testimonio en el Madison Square Garden, ¿no? En Nueva York, parece que los golpes en la cabeza, muchos golpes producen esto. Es así que hay una nueva enfermedad que es una encefalopatía por golpes, ¿no? De que ya se ha demostrado que los golpes en la cabeza produce esta leucoencefalopatía, ¿no? Los pacientes que en Estados Unidos usan el fútbol americano, ustedes saben que se golpean mucho, ¿no? Entonces hay estas cosas, ¿no? Y por supuesto la dieta, que la dieta está envuelto en todo, ¿no? Dice que somos lo que comemos. Y acá la interacción de los genes, ¿no? Sobre todo acá he puesto los dos genes que más causan Parkinson, ¿no? El gen causal de la alfa-sinucleína y el gen causal de la parquina 2. Entonces la interacción es gen-ambiente, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos, ¿no? Pero algunos no se han demostrado. Cada vez se va demostrando más que hay más genes, ¿no? Sea autosómico dominante, autosómico recesivo, ¿no? Esta es una diapositiva antigua, ¿no? En la cual acá había pues pocos genes. Hoy hay 264 genes, no, perdón, 464 genes demostrados que producen Parkinson, ¿no? Yo creo que a las finales va a ser la causa genética y ambiental, ¿no? Esta es la la alfa-sinucleína, es el primer nexo de unión entre la genética y la enfermedad de Parkinson. Herencia autosómica dominante con un debut aproximadamente a los 50 años. La alfa-sinucleína es el componente mayoritario de los cuerpos de Lewy. Sobreexposición de la forma normal. También es tóxica. Perdón un ratito. ¿Aló? 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 Muy bien. Después de la alfa-sinucleína, pues es uno de los principales genes que produce el Parkinson, ¿no? Bien, esta es la parquina, ¿no? Es la causa genética más común en forma familiar en la enfermedad de Parkinson. En Europa, el 50% de las formas autosómicas
recesiva de inicio temprano, controversia para los portadores heterocigotos, inicio más tardío, no presentan cuerpos de Lewy. Ojo, antes se creía que todos los Parkinson tenían cuerpos de Lewy, ¿no? Entonces, los Parkinson derivados de la parquina no tienen cuerpos de Lewy. Factores de riesgo en la enfermedad de Parkinson: la edad, los antecedentes familiares, la exposición al agua de pozo, los plaguicidas, los pacientes que trabajan con químicos, ¿no? Y que tienen el gen desarrollan el Parkinson, por supuesto, ¿no? Lesiones cefálicas, trastornos de la conducta durante el sueño REM, la constipación y la depresión. Esos tres últimos son signos premonitorios de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y ojo, menos riesgo los que fuman y los que toman bastante café. Y esto está estudiado, ¿eh? Está reportado en estudios. Pero nosotros no le vamos a decir a nuestros pacientes, pues, fumen bastante para que no hagan Parkinson, ¿no? Cafecito sí quizás le podemos decir, ¿no? Consuma café, pero se ha demostrado, ¿no? Entonces, este es un estudio de la Clínica Mayo, ¿no? La edad avanzada, el rol de la genética, historia familiar positiva, gemelo monocigoto con enfermedad de Parkinson, rol del medio ambiente, exposición a toxinas y pesticidas, consume bajo o nulo de café. Miren que lo dice la Clínica Mayo, ¿ya? La Clínica Mayo, está demostrado eso, ¿no? Bien, esto es un corte del mesencéfalo en la cual acá ven un sano y acá ven un Parkinson, ¿no? Miren acá la sustancia negra que es negrita acá ha desaparecido casi, ¿no? ¿Qué significa? Que se han muerto células dopaminérgicas, ¿no? Bien, acá no, casi no hay sustancia negra, ¿no? Ok, este es con Parkinson, con normal y este es con Parkinson, ¿no? No hay los pigmentos negros. El cuerpo de Lewy, este es un cuerpo de Lewy, ¿no? Esta es la cascada, ¿no? La cascada de la enfermedad de Parkinson, así como una cascada para el infarto cerebral, ¿no? Acá está la muerte neuronal por el infarto cerebral, acá también hay una cascada, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Los genes, ¿no? Las mutaciones nucleares, ¿no? Los genes, ¿no? Los genes, ¿no? Producen con el ambiente, ¿no? Relacionado con el ambiente, produce una disfunción de UPS, una alteración de la dopamina, un estrés oxidativo, la mitocondria comienza a perder energía, ¿no? De adenosín trifosfato, se transforma en adenosín bifosfato, entonces la mitocondria se está afectando, ¿no? Hay una disfunción mitocondrial, hay alteración del transporte del citoesqueleto, ¿no? Un estrés oxidativo y hay una muerte neuronal, ¿no? Esto lo vemos acá, ¿no? Los primeros daños serían degeneración del núcleo motor del nervio vago y del locus coeruleus. Entonces, esto comienza, o sea, el Parkinson comienza en tronco bajo, ¿no? Como vemos acá. Y luego va subiendo al tallo cerebral y luego la corteza cerebral, ¿no? Esto es lo que le decía la cascada, ¿no? El estrés oxidativo aumentado, alteración de la función mitocondrial, una excitotoxicidad, ¿no? Acá el glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, comienza a salir, el calcio, el óxido nítrico, falta de factores tróficos, disminución de la potencial de membrana, pierde energía, apertura de los poros permeables y liberación de factores que inician la apoptosis, ¿no? Bien, acá tenemos, ¿no? la teoría de Brack, ¿no? Cómo comienza el Parkinson, ¿no? El Parkinson comienza en la zona baja, inclusive hay más. Brack escribió un libro en el cual dice que el Parkinson comienza en el estómago, porque ha encontrado en pacientes que los siguieron, ¿no? Que no tenían, que por A o B fueron operados
¿no? Y que no tenían Parkinson y que en el plexos solares encontraron ¿no? Que había pérdida de la dopamina, ¿no? Y que luego lo siguieron y bueno, y desarrollaron Parkinson, ¿no? Y bueno, y acá vemos también, ¿no? En pacientes con, en la parte del locus coeruleus, ¿no? Lo que le estaba diciendo, ¿no? El núcleo dorsal del vago, pero no hay síntomas, pero sí hay una fase presintomática. Usted mira, doctor, pero ¿cuál es una fase presintomática? Bueno, es la disminución de la olfacción, o sea, una hiposmia, ¿no? Así como hay en el COVID, igualito, ¿no? Disminución de la olfacción, trastorno del sueño REM, ¿no? Depresión en algunos casos, ¿no? Y problemas simpáticos, ¿no? Y luego en una segunda fase, ¿no? En una segunda fase, ya miren, ya el Parkinson va avanzando, y agarra el mesencéfalo y aparecen los primeros síntomas, ¿no? Los primeros síntomas. Y en una tercera fase ya ataca la corteza, ¿no? Entonces ya aparece acá, ya no solamente hay compromiso motor, ¿no? Como hay acá, temblor, espasticidad, sino acá puede haber hasta demencia, ¿no? Demencia parkinsoniana. Ok, el diagnóstico es eminentemente clínico, no existe algún examen auxiliar, una resonancia que diga, voy a pedir una resonancia para hacer el diagnóstico de Parkinson, eso no existe. Ni existe tampoco que un examen bioquímico que ustedes le saquen sangre y le dicen, demuestre lo que tenga Parkinson. No existe, ¿no? El diagnóstico definitivo es el clínico, ¿ya? Y por supuesto el anátomo patológico, pues no van a hacer biopsia pues, de los pacientes, ¿no? Ok. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, según el banco de criterios, el banco de cerebros de la United Kingdom, Parkinson Disease Society, dice bradicinesia, o sea, disminución del movimiento y al menos uno, rigidez, temblor, 4 a 6 Hz en reposo, inestabilidad postural. No debe haber compromiso visual, no debe haber compromiso vestibular, no debe haber compromiso cerebeloso, no debe haber compromiso sensorial. Si no, no es Parkinson. Paso 2 del Banco de Cerebro del United Kingdom, ¿no? Es exclusión, progresión escalonada, ¿no? Lesiones cefálicas, encefalitis, crisis oculogiras, neurolépticos, eminentemente familiar, remisión estrictamente unilateral, parálisis supranuclear progresiva, ¿no? Signos cerebelosos, ¿no? Sistema nervioso autónomo precoz, demencia precoz, Babinski, ¿no? Jamás hay Babinski en el Parkinson, tumor hidrocefalia, no responde a la levodopa, o que MPTP es un tóxico también, ¿no? Que hayan consumido eso, ¿no? Ya, el paso 3, refuerzan el diagnóstico. La aparición unilateral. Ojo, el Parkinson aparece unilateralmente, no bilateralmente. O sea, hay unas extremidades más afectadas que otras. Temblor en reposo, trastorno progresivo, asimetría persistente, peor en el lado de la aparición, respuesta a levodopa en un 70, 100%, a veces dando levodopa podemos hacer, a veces nos ayuda a hacer el diagnóstico, ¿no? Siempre darlos en dosis bajas, como vamos a ver. Severas disinesias inducidas por levodopa, historia de más de 5 años de respuesta a la levodopa, curso de enfermedad mayor de 10 años, ¿no? Cuadro clínico, hay un síndrome parkinsoniano, hay alteración de los reflejos posturales, hay alteraciones cognitivas, hay alteraciones del humor, alteraciones autonómicas, alteraciones de la marcha, ¿no? Esta es la progresión de la enfermedad, ¿no? Conforme avanza el tiempo, el time, aumenta la disabilidad, o sea, la invalidez.
Primero es unilateral, después se hace bilateral, después las complicaciones motoras, después hay la psicosis, después la demencia, ¿no? Temblor en reposo, 4 a 7 Hz por segundo. Y usted me dice, doctor, ¿y dónde pido eso? Le preguntas al neurofisiólogo. Doctor, por favor, este paciente tiene temblor y quiero saber si tiene Parkinson o tiene temblor esencial, que es otro tipo de temblor que se parece, ¿no? Entonces, cuando tiene 14 Hz por segundo, no es Parkinson. Disminuye con el movimiento, aumenta con las emociones, desaparece durante el sueño. Hay una rigidez similar en músculos flexores y extensores. Entonces, ¿cómo lo estudian? Bueno, le hacen un movimiento, al hacer el movimiento pasivo del brazo, ¿no? Ustedes ven que está rígido, ¿no? Rígido tanto para extender como para flexionar, ¿no? Y si ustedes le dicen, ponga dura el brazo, y ustedes ustedes tratan de extender el brazo, el brazo tiende a flexarlo. O sea, eso se llama signo de la navaja. Hay esas navajas, bueno, ahora ya no hay tantos, ¿no? Pero antes había las navajas del barbero, ¿no? Que era bien difícil para abrirlas, ¿no? Hasta que entran en sus sitios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes lo abren y le ganaba la mano y otra vez se cerraba, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, pues eso se llama el signo de la navaja. O sea, cuando tratan de extender el brazo y tiende luego a flexarlo. Después el signo de la rueda dentada, que significa que al hacer el movimiento pasivo de la muñeca, no sienten que se traba y que cede, que se traba y cede. Ese se llama el signo de la rueda dentada. Y si quieren hacerlo más evidente, le dice con la otra mano, usted abra puño y cierre puño, ¿no? Lo que le llaman la sincinesia, ¿no? Abra puño y ustedes trabajan con la otra mano y ven cómo sale, es más evidente el signo de la rueda dentada, ¿no? Bien, hay bradicinesia, la musculatura de la expresión de la cara, fases de máscara, masticación, el habla, la deglución, a veces alteran, dificultad para inicio de movimiento y alternantes, ¿no? Entonces, cuando ustedes le dicen vaya hasta la esquina del consultorio y regrese, entonces como que se van despacito, pasos, marcha festinante, ¿no? Marcha a pasos cortos, ¿no? Y el cuerpo inclinado hacia adelante, y luego le dicen, regrese, dése la vuelta y regrese, como que se paran y se frisan. Y luego ya dan la vuelta con mucho lentitud y luego regresan, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en el parque está alterada, ¿no? La programación motora en el lóbulo frontal, ¿no? Está alterado. Entonces, por eso que se produce eso, ¿no? Ok. Hay cambios posturales, la postura encorvada, marcha arrastrante, disartria, ojo, la voz se le vuelve hipofónica, ¿no? Una voz un poco fina, ¿no? A veces lo traen, doctor, no sé qué le ha pasado, no habla bien mi papá, mi mamá, que por acá tendrá que ver con el Parkinson, tienen que decirle que sí, tiene que ver con el Parkinson, ¿no? La fuerza motora está normal, ¿no? La fuerza no se altera. ¿Hay caídas frecuentes? Sí. Después existe la micrografía, ¿no? Cuando la hacen escribir, tienen una letra muy chiquitita, los parkinsonianos, ¿no? Hay escaso balanceo de brazos, o sea, cuando caminan, vaya hasta la esquina y regresen, ven que los brazos que normalmente nosotros no se mueven, acá no se mueven, ¿no? Y caídas frecuentes, ¿no? Sobre todo al dar la vuelta, ¿no? Síntomas predictivos, o sea, en la fase preclínica, la hiposmia, la constipación, la depresión y disturbio del sueño REM, ¿no? Síntomas motores, bradiquinesia, ¿no? Baja, kinesia movimiento, poco movimiento, temblor en reposo, rigidez, pérdida de los reflejos posturales,
bloqueos motores, el freezing, la hiponimia, la disfagia, posturas en flexión. Hay síntomas gastrointestinales y babeo, mucho babean, ¿no? Y constipación, ¿no? Entonces, a veces nosotros cuando estos pacientes babean mucho, porque hay una sobreestimulación de la glándula parótida, nosotros infiltramos con Botox la parótida y evitamos que babee mucho, ¿no? El paciente, ¿no? Porque es molestoso para los pacientes, ¿no? Síntomas sensoriales, dolor y dificultad olfatoria, ¿no? Dolor, a ver, estos pacientes a veces van a los, a los reumatólogos, ¿no? Por los dolores, pero el dolor no es por problema reumatológico, no, el problema es por la rigidez que tienen estos pacientes, ¿no? Síntomas neuropsiquiátricos, por supuesto, depresión, ansiedad, ataques de pánico y psicosis, ¿no? Ustedes saben que la dopamina cuando falta produce Parkinson y cuando sobra produce psicosis. Entonces hay que balancear un poco, ¿no? No dar mucho dopamina, elodopa y jugar un poco con los agonistas dopaminérgicos para que no se produzca esto, ¿no? Los agonistas dopaminérgicos también producen psicosis. Y otras enfermedades, como vamos a ver, trastornos del control de impulsos. Hay otras enfermedades asociadas, ¿no? Las piernas, el síndrome de las piernas inquietas, ¿no? Hay síntomas autonómicos, dificultad urinaria, ¿no? Trastornos sensitivos, dolor neuropático, ya lo hemos hablado, trastornos cognitivos, demencia, trastornos autonómicos, ¿no? La constipación, etcétera. Trastorno del sueño, REM, trastorno del olfato y trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? ¿Cuál es la característica más importante? Inicio insidoso, curso progresivo, compromiso inicial unilateral, ojo, unilateral, no comienza bilateral. Asimetría, y es asimétrico, no es simétrico. Presencia de temblor en reposo, respuesta favorable al levodopa, no antecedentes de causas secundarias, no otros signos neurológicos. Esto es lo más importante, ¿no? Parkinson avanzado, acá tienen, ¿no? Antocórnea, ¿no? Ya no se ven en estos casos. El síndrome de la torre de Pisa, ¿no? Que se inclinan hacia un lado, una posición distónica del paciente, ¿no? Son Parkinson avanzados. ¿No? ¿Hay deterioro cognitivo? Sí, por supuesto. Hay un 30% hacen demencia, ¿no? Eh, eh, entonces hay que darle a veces tratamientos para demencia, ¿no? Hay trastornos de depresión y ansiedad también. Hay que tratarlos con antidepresivos. Hay alucinaciones y psicosis, ¿no? Acá es importante, acá me detengo un poco, hay que darle quetiapina, ¿no? Y cloxapina. Cloxapina ya que usamos poco porque hay que estar monitoreando el hemograma, ¿no? Porque se produce, ¿no? Linfocitosis. Entonces, pero quetiapina sí se puede dar, ¿no? Suavecito nomás, cuando irnos al otro lado, ¿no? No usar risperidona, no usar olanzapina, no usar aripiprazol. Diagnóstico diferencial, el temblor esencial, ¿no? Que a veces hasta los más experimentados como yo, ¿no? En este caso, a veces dudamos un poco, ¿no? Del temblor, ¿no? Entonces, nos podemos equivocar, claro, pero hay que tenerlo como diagnóstico diferencial. El hiperparatiroidismo, hay que siempre pedir hormonas tiroideas. El alcoholismo crónico también, la PSP, parálisis progresiva, que es un Parkinson Plus. La esclerosis múltiple, ¿no? Que también puede producir temblor. El Parkinson Plus, ya hemos hablado. Hay parkinsonismo vascular, ojo también, ¿no? Que es cuando hay pacientes que tienen antecedentes de hipertensión, problemas cardíacos y bueno, problema de déficit motor. Puede haber temblor de manos también, ¿no?
Y parkinsonismo tóxico y medicamentoso sí hay con algunas medicinas, como le hemos hablado, ¿no? ¿Cómo se controlan? Pues ahí puede ser por los estadios de Hoare y Yard. El estadio 1, signos y síntomas unilaterales, síntomas leves, síntomas molestos que no incapacitan, generalmente se presentan con temblor en una extremidad. Los amigos han notado cambios en la postura, locomoción y expresión facial. A veces el paciente no se da cuenta, ¿no? En el estadio 2 hay síntomas bilaterales ya, hay mínima incapacidad, la postura y la marcha están afectadas. En el estadio 3 hay significativo enlentecimiento de los movimientos corporales, dificultad precoz para mantener el equilibrio al marchar o pararse y disfunción generalizada, ¿no? Moderada, severa, ¿no? Estadio 4 ya síntomas severos, todavía puede caminar a una distancia progresiva, el temblor puede disminuir, ¿no? Hay gran rigidez, no está capacitado para vivir solo, ¿no? Y estadio 5, que es el último estadio caquéctico, tiene problemas para la deglución, invalidez completa, no puede mantenerse en pie ni caminar, ¿no? Requiere cuidados. Y esta es la escala que más usamos, ¿no? Usamos la escala unificada para la enfermedad de Parkinson, la UPDRS, que al igual que la que hemos hablado de la esclerosis múltiple, nos permite ver cómo el paciente ha avanzado, ¿no? En la enfermedad, ¿no? Entonces la hacemos generalmente cada 2 veces. Algunos recomiendan que en cada sesión, pero como es un poquito larga, a veces no hay mucho tiempo para hacerle eso, ¿no? Entonces hay una serie de datos ahí, ¿no? Bueno, el tratamiento. ¿Cuál es el tics para el manejo del parkinsonismo, no? Es entrevistas prolongadas, tener al paciente en la vista el 100% del tiempo, hay que observar al paciente desde el momento que entra el paciente. Yo, por ejemplo, ya puedo saber que tiene Parkinson, ¿no? Desde el momento que como entra al consultorio. Entrevistar siempre a la pareja o cuidador, es importante, ¿no? Obtener siempre un listado completo de la medicación. ¿Qué toma? Ya se le dice, ¿no? Cuando venga con todos los medicamentos que toma. Concentraciones, presentaciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Determinar el progreso de la enfermedad, la UPDRS es la escala que les digo yo en cada visita, ¿no? El tratamiento puede ser preventivo, puede ser de neuroprotección, neurorestauración y sintomático, no farmacológico, farmacológico y neuroquirúrgico, ¿no? Bueno, esta es para que ustedes vean cómo funcionan los tratamientos, ¿no? O sea, miren, esta es la neurona presináptica, la postsináptica, esta es la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces le damos la levodopa ingresa, ¿no? Y es captada por los receptores postsinápticos, ¿no? Entonces acá funciona la levodopa, ¿no? Y acá funcionan los agonistas dopaminérgicos. ¿Qué hacen los agonistas dopaminérgicos? Jalan la levodopa. Son jaladores, lo jalan para que ingrese acá a este asunto. Y acá en la glía, ¿no? Actuarían los neuroprotectores, ¿no? O sea, como la feligilina y la rasagilina, ¿no? Ok, entonces acá vemos, ¿no? La dopamina, ¿no? Acá los receptores dopaminérgicos, ¿no? En la neurona postsináptica y acá la glía. Acá están los inhibidores CON y la monoamina oxidasa, ¿no? Ok. Entonces tenemos los agonistas dopaminérgicos, ¿no? De lo cual es el único que tenemos acá, es el pramipexol. Después usamos, bueno, esto es para el temblor, ¿no? El piperideno, etcétera, y la levodopa, ¿no? Y los inhibidores CON, ¿para qué sirven los inhibidores CON? Sirven para que pase más dopamina y no se vaya la dopamina, no se vaya a otros sitios, ¿no? Como vamos a ver más adelante.
Y estos son los neuroprotectores, ¿no? Feliginina, rasagilina, ¿no? La levodopa es la reina, ¿no? Hasta ahora, ya está viejita la levodopa, hasta ahora no, nadie le ha quitado su reinado. Es la más potente. La vida media de 90 minutos. Y bueno, ahora estos son ya asociados, ya no, porque ya vienen ya asociados, ¿no? Un Sulconarma, Opal, Cinemet, estos hay en el mercado. Generalmente se acostumbra a usarlos titulándolo, o sea, poquito a poquito, un cuartito, mañana y noche, un cuartito, mañana, tarde y noche, media tabletita en la mañana, media tabletita en la tarde. Generalmente se da a las horas que tiene más movimiento el paciente, ¿no? En la noche casi no, bueno, para eso algo que sea para levantarse, ¿no? Para que tenga más fuerza para levantarse. Esta es una paciente que está tomando levodopa, pero ahí esa parte no la tomó. Pero si le damos la levodopa, miren, tiene la mirada inexpresiva, ¿no? La mirada inexpresiva. Y acá ya se le dio la levodopa, ¿no? Entonces ha mejorado la esperanza de vida de los parkinsonianos. Entonces, en los primeros años del tratamiento con levodopa, que puede ser de 3 hasta, algunos dicen 5 a 7 años, los pacientes responden muy bien. Entonces se dicen que están en la luna de miel con la levodopa, ¿no? El honeymoon, le llaman los americanos. Pasado el tiempo, el 50% de los pacientes experimentan fluctuaciones en el rendimiento motor que se acentúan en el paso del tiempo, ¿no? Entonces, la respuesta, el honeymoon, es que le dan la levodopa y le dura las 24 horas, ¿no? No hacen problemas off, sino están en on. Entonces, por eso que dice que hay que demorar un poco la levodopa, ¿no? Y darle poquito a poquito, para evitar que el techo sea más corto, ¿no? Tenga más techo el paciente, fluctuaciones y disquinesia. Algunas definiciones. Periodo ON es el periodo en conexión con la levodopa. Periodo de buena movilidad, buen funcionamiento. Periodo OFF es periodo de desconexión a la levodopa, mala movilidad, ¿no? Y esto es lo que se puede producir, ¿no? Fluctuaciones motoras, variación en la respuesta clínica a cada dosis de la levodopa y disquinesia, movimientos involuntarios generados por la levodopa, ¿no? Entonces, generalmente más de los 5 años, ¿no? Entonces tenemos varias fluctuaciones, ¿no? Aquinesia matinal, aquinesia de fin de dosis, respuesta diferida, aquinesia refractaria, disquinesias, inicio y fin de dosis, pico de dosis, distonías, ¿no? Fluctuaciones motoras, ¿no? Que tenemos ya cuando comienza a hacer fluctuaciones motoras, dentro de ellas tenemos el wearing off, que es la más común, que es el agotamiento de la dosis. Le damos la dosis, entran en el periodo on, dura un poquito y de nuevo entran en off. De que darles otra vez la pastilla para que vuelvan a entrar en on. El parque es un poquito más avanzado, ¿no? Entonces, un 30-80% de parkinsonianos hacen disquinesias, que varían con el espectro, tomografía e intensidad. Disquinesias son otros movimientos aparte del temblor, ¿no? Como movimientos coreicos, balismos, distonías, tics, ¿no? Etcétera, etcétera. Posiciones distónicas del pie, ¿no? Que lo estiran a un lado, ¿no? Y pueden causar problemas estéticos o discapacitantes, ¿no? Entonces, ¿qué son las disquinesias? Son movimientos anormales, involuntarios, no parkinsonianos, luego los primeros años de tratamiento en pacientes tratados con levodopa. Estas disquinesias pueden presentarse en dos momentos de mayor efecto de la medicación. Disquinesia de pico de dosis, esta es la más frecuente o puede ocurrir cuando los niveles de medicación están subiendo o bajando. Disquinesia bifásica, ¿no? Y acá llegamos cuando usamos nosotros los agonistas dopaminérgicos, podemos tener el control de impulsos, ¿no? Y también también tiene que ver con la enfermedad, ¿no? Con la enfermedad y los agonistas dopaminérgicos, ¿no? Entonces hay
es un síndrome de regulación de la dopamina. Hay conducta anormal, hay conducta que los pacientes van a cada rato a las casas de juegos, el gambling, ¿no? El shopping también, ¿no? Van a comprar, todos los días quieren ir a las tiendas a comprar cosas. El punning, cuando, por ejemplo, yo tenía un paciente que tenía 52 celulares, ¿no? El punning es la pérdida de control de impulsos para comprar alguna cosa, ¿no? Otro que tenía lapiceros, ¿no? Es un montón de lapiceros y se quieren comprar más lapiceros. Hipersexualidad también, ¿no? Produce los agonistas dopaminérgicos, ¿no? Y estos son los agonistas dopaminérgicos, ¿no? Que jalan la levodopa, estimulan los receptores postsinápticos de la dopamina, a diferencia de la levodopa, no requieren conversión metabólica, no requieren enzimas, no requieren la acción de neuronas, se usan como monoterapia o terapia adjunta. La potencia siempre es menor que la levodopa. Dentro de ellas tenemos el pramipexol, ¿no? Que tiene ahí en el mercado bastante pramipexol, que está más barato que antes. Tiene afinidad por los receptores D2, D3 y D4, receptores adrenérgicos alfa y beta receptores de la acetilcolina y serotonina. La vida media de 12 horas se usa de 1.5 a 4.5 miligramos día. Se usa como monoterapia o terapia adjunta, ¿no? Se puede usar con la levodopa para no dar tanto levodopa, ¿no? La respuesta óptima con levodopa menor de 65 años, ¿no? Esta es la ideal para el inicio de la terapia con pramipexol, ¿no? No se acostumbra a dar en pacientes de más de 65 años. Hay que ver que la enfermedad no tenga demencia ni psicosis, que no tenga mucha fluctuación motor, que no esté deprimido y que no tenga disfunción sexual, ¿no? El ropirinol es otro agonista dopaminérgico que dijeron que iba a llegar, pero parece que la pandemia lo retrasó. Es un agonista de la dopamina, afinidad a los receptores D2 y sin efectos sobre receptores D1 o D5, ¿no? Su vida máxima es de 6 horas y dosis de inicio 0.25 miligramos 3 veces al día, ¿no? La pavorgina, eso no se usa, ¿no? Y acá tenemos el pramipexol. Es efectivo como monoterapia, es efectivo con la combinación con levodopa, es efectivo para la prevención de las disquinesias y para las complicaciones motoras, ¿no? Los inhibidores ¿no? Mejoran, aumentan la vía media de la levodopa al reducir el metabolismo del medicamento en el plasma periféricamente, ¿no? Ok, tenemos el entacapone, reduce el metabolismo periférico de la levodopa y prolonga la vía media de estas hasta en 2.4 horas. Reduce el tiempo off y la dosis de levodopa en pacientes con enfermedad hepática con fluctuaciones, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Acá damos el inhibidor ¿no? Entonces la levodopa entra al cerebro, atraviesa la barrera encefálica. No se va al pulmón, porque a veces cuando la levodopa se puede ir al pulmón, al hígado, al estómago. En cambio acá, con estos, el Tanbar o el Tancapone, hace que bloquea, ¿no? Otros por la enzima de descarboxilasa, metil-descarboxilasa, y hace que entre totalmente y sea más efectiva en el cerebro, ¿no? Entonces aumenta el tiempo de ON, tiene efectos colaterales relacionados al aumento del estímulo dopaminérgico, se usa en combinación con levodopa, 200 miligramos de entacapona con cada dosis de levodopa, hasta un máximo de 1600, ¿no? Estas son las complicaciones evolutivas de la enfermedad, ¿no? Pérdida de la eficacia del levodopa, fluctuaciones de la respuesta motora, la disquinesia, ¿no? Trastornos neuropsiquiátricos, autonómicos y sensitivos, ¿no? Algunas veces hay que usar amantarina, ¿no? Para cuando hay las complicaciones motoras, ¿no? Eso no hay acá en el Perú, amantarina, ¿no? La neuroprotección, ya hemos visto, ¿no? Que se usa, ¿no?
la rasagilina, 1 miligramo una vez al día, y la seligilina, que viene de 5 miligramos 2 veces al día. Y también la duodopa, ¿no? Es una, se hace una operación al paciente, ¿no? Acá está el estómago del paciente, ¿no? El ombligo, y el cirujano le pone esta cánula, ¿no? Que va directamente al estómago, al yeyuno, y el paciente tiene acá su switch que cierra, y con el aparatito le administramos la levodopa, ¿no? Y es mejor que la pastilla, porque la pastilla tiene su efecto pico y su efecto valle, ¿no? Que sube y baja, ¿no? En cambio acá es más pareja, ¿no? La levodopa, ¿no? Los programas a 24 horas y es más pareja. El único problema es que esto vale $1,000 mensuales el tratamiento. El tratamiento, ¿no? Fuera del aparato, todo eso, ¿no? ¿No? La bomba y queda directamente al estómago, ¿no? El tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando los síntomas de la enfermedad de Parkinson no pueden ser controlados con medicamentos y experimentan fluctuaciones motoras y discinesia, son dos: cirugía con lesión y estimulación cerebral profunda, ¿no? Cirugía con lesión mediante la estereotaxia, ¿no? Se crean lesiones en el tálamo, en el globos pálidos y en el subtálamo, ¿no? La estimulación cerebral profunda, la Deep Brain Stimulation, que es la que está más en boga, la que más se usa, es reversible y no destruye el cerebro. Involucra un chip, un implante, un electrodo en el cerebro, localizando la punta del electrodo en el tálamo cuando hay mucho temblor, en el globus pálido cuando hay mucha discinesia, y en el núcleo subtalámico en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, esta es la estimulación cerebral profunda, ¿no? Perdón, ¿no? Entonces, y tiene acá su conector. Nosotros con un aparatito le vamos regulando cuando se regula, ¿no? El sistema, ¿no? Entonces, involucra un implante en el cerebro, localizando la punta del electrodo en el tálamo, ¿no? Y nosotros tenemos el otro aparatito con lo cual le regulamos. Si vemos como se está temblando mucho, va bajando el temblor, ¿no? Esta es la estereotaxia, ¿no? Los grandes parkinsonianos, Hitler, miren la cara totalmente inexpresiva, miren cómo pone las manos para que no le noten que está temblando. Este es el actor de Volver al Futuro, no sé cómo se llama, siempre me olvido del autor esto. Volver al Futuro es la película, no sé si se la habrán visto, gran película, se la recomiendo. El Papa, Muhammad Ali, ¿no? Campeón de los pesos pesados, ¿no? Muchas gracias, no sé si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Con mucho gusto estamos para la pregunta. Doctor, ninguna pregunta, muchas gracias. Ok, entonces, listo. Entonces, ahí terminan mis clases. La otra semana creo que tienen otra clase conmigo. Muchas gracias y hasta luego. Con mi alumno dentro de unos 15 minutos. ¿Ya? Gracias, ¿Correcto? doctor. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima clase. Gracias, doctor.